Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de CryEngine 3. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre el editor de partículas. Lo que pasa es que como ya en los últimos vídeos estaba viendo que me costaba bastante trabajo preparar un tutorial, aparte porque se hacen muy extensos, porque, hombre, requiere mucho tiempo de preparación, un tutorial en detalle de cada una de las herramientas que trae el motor y de todas las secciones de esas herramientas. Así que lo que voy a hacer para hablaros del editor de partículas, voy a utilizar unos cuantos ejemplos así generales, y a base de hacer esos ejemplos a partir de cero, que aparte creo que os van a servir os van a servir más que enseñaros simplemente la herramienta y ya está. Pues voy a hacer unos cuantos vídeos sobre el editor de partículas, cada uno haciendo un efecto de partículas distinto, y en cada ejemplo pues iré viendo tocando algunos parámetros que en otros no tocaré, y así pues voy hablando de todos ellos. Bueno, en este vídeo, como ya sabréis por el título, voy a hacer un efecto de humo que, si bien es bastante sencillo, voy a hacer un humo muy simple, no tiene nada, pero creo que es más que aceptable y cumple ciertamente un estándar mínimo de calidad eh, amateur, incluso semiprofesional o profesional. Voy a hacer un humo que yo creo que la verdad da el pego y queda súper bien. Bueno, realmente un efecto de humo es bastante sencillito. Simplemente lo que voy a hacer es crear un archivo en Photoshop, un archivo de 512 píxeles por 512. Incluso lo voy a hacer más pequeño, de 256 por 256. Vosotros en realidad podéis hacerlo del tamaño que queráis, la resolución del humo, aunque yo no os aconsejo que lo hagáis muy grande porque, en fin, los efectos de partículas son un montón de imágenes planas que van apareciendo, con lo cual suele haber muchísimos planos en pantalla. Digamos, cuando hay un efecto de partículas, hay muchas partículas en pantalla normalmente, así que mejor hacerlo pequeñitos para que no consumir muchos recursos. Ya sabéis lo que os digo siempre. Yo creo que para este caso 256 no está mal. Voy a darle a OK. Aquí tenemos nuestra imagen y lo voy a hacer bastante a lo bruto. Podría dedicarle bastante más tiempo y hacerlo con más delicadeza, pero voy a hacer simplemente con el bote de pintura. Voy a llenar la imagen de un color de gris, por ejemplo, así. Yo creo que un pelín más oscuro. Así, este va a ser el color de nuestro humo. Y fijaos, tan sencillo es que lo que voy a hacer es simplemente me voy a los canales y abro un canal alfa para la transparencia. En blanco vamos a pintar las zonas que se van a transparentar del humo. Es decir, el humo no puede ser un cuadrado gris gigante, no puede ser un cuadrado gris, tiene que tener una forma. Y es lo que vamos a hacer aquí. Yo voy a pintar simplemente 4 zonas, así de blanco. Exactamente lo que estoy haciendo. No tiene más. Así, por ejemplo. Eh, podríamos, podríamos hacer el humo de forma que... Lo estoy haciendo totalmente al azar, pero yo creo que así es válido. Podríamos hacerlo dividiéndolo en 4 partes y haciendo que cada vez salga una parte distinta. Es decir, donde está mi ratón, podríamos hacer que el motor sacara primero este humo, luego disparara un plano con este humo, luego este y luego este, como si cada uno fuera una, una imagen como una textura propia. Pero yo lo voy a hacer así. En este caso me interesa que el humo sea así. Bueno, veis que hemos pasado de tener un humo que sería en realidad un plano gris a tener 4 especies de redondeles así, que se van degradando hacia lo negro. Lo negro sería lo opaco, lo que no va a salir, y lo blanco será lo que saldrá del gris que hay debajo. Veis que se va degradando. Bueno, en imágenes más grandes, en esta a lo mejor no hace falta, pero yo suelo meterle un filtro de pixelizar, cristalizar, y le suelo meter un filtrito. ¿Veis cómo queda al final? Lo que hace es cargarse los bordes. Bueno, pues yo le meto un filtro aquí. No hace falta realmente porque los píxeles son muy pequeños, pero le voy a meter aún así
este filtro y así queda. Vale, ya con esto tenemos nuestro humo. No hay que hacer realmente nada más en Photoshop y simplemente vamos a guardarlo en nuestra carpeta de CryEngine. Yo lo guardo dentro de la carpeta GameSDK. Tengo una carpeta que se llama Objects y dentro tengo otra que se llama Texturas y dentro de Texturas tengo Partículas. Aquí es donde tengo mis partículas y es donde la voy a guardar. Vosotros con que la guardáis dentro de GameSDK, vale, pero os sugiero que guardéis bastante orden en todo lo que hagáis. Voy a llamarlo humo tuto porque es del tutorial, yo ya tengo un humo. Eh, Aceptamos, vamos a guardar y le vamos a indicar que es una partícula. Para ello, en los presets aquí del Creative plugin, vamos a seleccionar Particle Diffuse. Particle Diffuse, Generate Output y OK, como hacemos siempre. Bueno, pues ya tenemos las partículas metidas dentro de la carpeta GameSDK. Aquí tengo el motor abierto y lo primero que vamos a hacer es darle a View, Open View Pane y darle a Database View. Esto nos va a abrir la base de datos, aunque también podemos abrirla fácilmente desde los accesos directos de aquí. Fijaos que hay uno que pone DB, de Database, le dais y aquí se nos abre la Database, que es un conjunto de todas las cosas que utilizamos desde entidades, prefabs, vegetación, música. Aquí se abre el listado y nosotros nos vamos a ir a la pestaña de partículas, que es la que nos interesa, ¿eh? Bueno, seguramente en los demás tutoriales de partículas os habrán dicho que le deis aquí a Load Library y aquí tenéis todas las librerías, o sea, todas las bibliotecas. Library es biblioteca, no librería. eh, Todos los conjuntos de efectos de partículas que vienen ya por defecto en el motor y que han creado los tipos de Crytek y nos han dejado aquí pues para que les echemos un vistazo y la utilicemos. Por ejemplo, si yo quisiera poner un humo o un fuego hecho ya por los de Crytek, le doy a abrir librería, abro esta librería de Smoke and Fire, le doy a OK y aquí aparecerá un listado con un montón de fuegos y cosas que han hecho ellos. Pero como lo que nos interesa es crear un efecto nuevo a partir de cero con nuestra textura, pues aquí veis que tenemos los típicos controles de abrir una librería, guardarla, añadir una nueva, eliminarla, crear un objeto nuevo, bla bla bla. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es crear una librería a partir de cero, o sea, una biblioteca. Estoy que no pienso bien. Y el nombre de la biblioteca, del conjunto de partículas, va a ser humos, porque vamos a reunir ahí todos los humos para tener un orden. A esta biblioteca vamos a empezar a añadirle grupos y efectos propiamente dichos. El primer grupo va a ser también humos. Eh, y el nombre del primer efecto de partícula que vamos a tener, pues yo voy a hacer, fijaos, he colocado aquí esta especie de contenedor criogénico donde duermen ahí los tipos para viajes espaciales. Lo hizo mi hermano y está bastante bien hecho. Voy a hacer una especie de efecto de nitrógeno líquido con la textura que hicimos antes. Ya sabéis, ese humo que cae hacia el suelo, tipo congelado. Bueno, pues grupo humos y nombre del primer efecto de partículas va a ser nitrógeno. Lo voy a poner sin tilde para que no haya ningún problema. Nitrógeno. Aquí tenemos ya el efecto de nitrógeno. Lo primero que tenemos que hacer es cargar la textura. Bajamos un poco a la sección de apariencia y en texture vamos a seleccionar nuestro humotuto.dds. Ya tenemos ahí cargado. Y bueno, antes de seguir voy a dar un rápido vistazo al editor de partículas. Tenemos todos los parámetros divididos en secciones: emisión, el tiempo, localización, ángulos, apariencia, iluminación, sonido, tamaño, movimiento, rotación, colisión, visibilidad, avanzado, que en realidad esto yo la verdad es que nunca lo he tocado, y configuración. Bueno, configuración también suele, con que esté en low y esto en very high, pues rara vez vais a tener que bloquear algo para que no aparezca en low. Bueno, puede que sí, pero vamos, eso no tiene mucho misterio. En emisión, pues podemos controlar la cantidad de estos efectos que aparecen y cuando aparecen, si aparecen por sí mismos o aparecen cuando muere la partícula padre. Es decir, si yo a este nitrógeno le puedo crear un subefecto que veis que está aquí como supeditado al efecto de nitrógeno
Y eso es porque puedo decirle, por ejemplo, que aparezca cuando muera el padre, digamos. Es decir, cuando este efecto acabe, aparecerá este. Eso a mí en este caso no me interesa, por lo tanto lo voy a eliminar y vamos a seguir con el de nitrógeno. Ya en otro tutorial ya haré un efecto en el que tenga que haber un padre y un child effect, pero de momento voy a centrarme solamente en lo que vamos a necesitar para el nitrógeno y ya en los sucesivos tutoriales iré explicando otras cosas, ¿vale? Aquí no voy a ir en detalle uno por uno. Bueno, vamos a ir poco a poco. Voy a ponerle un 1 para que aparezca nuestro efecto, ¿veis? Aquí aparece. Si no os aparece, con que hagáis clic en otro efecto y luego en el vuestro ya se actualiza. Aquí aparece la textura ya con el alfa aplicado y veis, recordad el degradado ese que le metimos, veis que los bordes no son, están como con puntitos porque en algunas partes es más transparente que en otras el humo. Vale, pues este es nuestro humo y vamos a decirle que aparezca, vamos a decirle que sea un continuo aquí en la parte de tiempo, que sea un efecto que aparezca de forma continua, es decir, que nunca acabe y que tenga un tiempo, es importante lo del tiempo, que dure 4 segundos y que aparezcan, en esos 4 segundos van a aparecer 12 planos, por poner un ejemplo. Esto la mayor parte es ensayo y error hasta que te queda justo como tú quieres. Podemos también controlar el retraso de aparición que tiene, el tiempo de vida del emisor, que como es continuo pues no tiene mucho sentido. Si lo va a hacer por tandas, es decir, si yo pongo aquí un 2, bueno, esto no lo he probado realmente mucho, pero en teoría si le pongo un 2, cada 2 segundos pues saldrán 6 y 6. Así que esto lo vamos a dejar en 0. Puedo cambiar la localización en la que aparece, porque mirad, voy a ir colocándolo ya. Coloco el efecto ya. Lo voy a colocar dentro de lo que es este contenedor criogénico. Bien. Está dentro ya del contenedor el efecto. Podría decirle que va a aparecer justo donde está el iconito del efecto de partícula, pero yo podría decirle aquí en localización position offset, esto sería X y Z. Podría decirle que apareciera pues a 3 metros más allá en el eje X, y veis, en el eje X se desplaza 3 metros, otros 3 metros en el eje Y, y aparece en el eje Y o en el eje Z, no sé si es XZY o... Claro, XZY. Me he equivocado. Ahí estamos, ¿veis? Se desplaza en la dirección en la que le digo. Lo voy a dejar en 0 porque me interesa que aparezca justo ahí. Ángulo. Fijaos, para que veáis el ángulo tengo que meterle movimiento, con lo cual voy a bajar rápidamente hasta Movement y en velocidad le voy a poner un 2 puntos de velocidad. Y ahora, ¿veis? Está disparando con una fuerza de 2. Todos esos 12 efectos de partículas los está disparando hacia donde está apuntando, que es hacia arriba. Yo puedo cambiar hacia dónde apunta cambiando el ángulo, el focus angle y el focus azimuth. Si cambio el focus angle, ¿veis cómo ahora le dispara más hacia abajo? Y si pongo 180 le dispara justo hacia abajo, si pongo 0 le disparará hacia arriba. Es lo mismo que seleccionar este iconito, darle a rotar y mover el eje X. ¿Veis? Lo estáis pillando, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Solo que aquí lo muevo para todos y esto lo movería solo para el efecto que tengo seleccionado. Con Focus Azimuth hacemos lo mismo, pero moviendo el eje Y. Es decir, para anotarlo, pues tenemos que meter un poquito de ángulo. Y en Focus Azimuth lo vamos rotando sobre su eje vertical. ¿Veis? Vale. En este caso, me interesa que lo dispare, digamos, el efecto hacia adelante. Por lo tanto, vamos a mover el ángulo un poquito para que no lo dispare justo hacia arriba, sino que lo dispare un poquito ladeado. Y el azimuth lo vamos a rotar hasta que dispare hacia adelante. Un poquito me he pasado. 180 me imagino, claro. Vale, 180 grados. Y ahora lo dispara hacia adelante. ¿Qué pasa? Que esto está disparando 2 y esto está yendo en la dirección en la que le he dicho, pero yo quiero que caiga porque quiero que le afecte la gravedad. Entonces nos vamos a mover a movimiento y en Gravity Scale podemos ponerle una gravedad negativa, con lo cual la gravedad le afectaría hacia el cielo, o una gravedad positiva, con lo cual caerá hacia abajo, ¿veis?
Ahora está disparando con fuerza 2, pero le afecta tanto la gravedad que cae hacia el suelo. Muy bien. En movimiento también tenemos resistencia al aire, cosa que nos es útil si hay aire en este mapa, cosa que sí, parece que hay. Podemos decirle que herede la velocidad si fuera un subefecto o un child effect. Podemos meterle turbulencia, es decir, que cada uno se va moviendo, fijaos en un... va eligiendo su... hacia dónde se mueve. Eso es muy útil para, por ejemplo, las chispitas estas que salen del fuego. Es muy útil porque esas nunca el viento las mueve para un lado distinto cada una y podemos hacer cosas con eso. Aceleración, nuevamente con X y Z. En fin, podemos hacer muchas cosas con esto. ¿Qué más voy a hacer? Pues voy a aumentarle el tamaño para que tenga más apariencia de humo, porque ahora fijaos, se le nota mucho que no es un humo. Pues vamos a irnos a Size, que está aquí, Size. Voy a aumentarle el tamaño a 2. Fijaos, ahora es un poco más difícil fijarse en los bordes, sobre todo si estamos cerquita. ¿Veis? Es un humo, pero sí, es un humo muy fuerte, es un humo muy, muy opaco. Así que vamos a irnos a la sección de alfa, en apariencia. Tenemos aquí alfa y podemos seleccionar cómo de fuerte se aplica el alfa de esta textura. Vamos a ponerle un alfa de 0,4, a ver qué tal. ¿Veis? Ahora el humo es más transparente, voy a ponerle 0,2, 0,3 y vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Quizá el tamaño es demasiado grande, voy a ponerle tamaño 1,5. Tamaño, me lo he pasado. Tamaño 1,5. Ya está, bastante mejor. Y el alfa, bueno, fijaos, os voy a hablar de otra cosita bastante importante, sobre todo en el alfa y cosas así. Tienen muchos valores, tienen una flechita hacia abajo con los que podemos expandirlos. La mayoría count, particle lifetime. Con eso podemos, al meterlo para abajo, al sacarlo para abajo, podemos dar, siempre aparecen random, emitter strength y emitter particle. En random veis que tenéis un valor numérico de 0 a 1. Quiere decir que estamos aleatorizando el valor que hemos desplegado, que en este caso es alfa. Pues si le pongo en random 0,5, quiere decir que cada uno de los planos que están saliendo aquí, cada una de las imágenes, tendrá un alfa de entre 0,15 y 0,3. ¿Por qué? Porque es la mitad, 0,5. ¿Entendéis? O sea que todos estos planos no van a ser iguales. Si yo le meto en random, por ejemplo, un random alto, y le meto alfa 1, lo vais a notar mejor. ¿Veis cómo cada plano, a lo mejor no os dais cuenta tan fácilmente, pero cada uno tiene un alfa distinto? Así que yo lo voy a dejar en 0,3 de alfa y una randomización de 0,5, pues para que no todos sean igual de transparentes, no todos tengan el mismo alfa. Lo que hay a continuación son estos dos diagramitas aquí con su eje X y su eje Y, que lo que hace referencia es el eje Y de aquí, de Particle Life. Bueno, está Emitter Strength, que sería la fuerza del emisor, y Particle Life es la vida de la partícula, que hemos dicho aquí arriba que es 4 segundos, con lo cual el eje X serían esos 4 segundos. Aquí estamos justo en la mitad, ese sería el segundo número 2. Por lo tanto, puedo editar por punto y hacer una curva para indicarle cómo tiene que ser el alfa a lo largo de la vida de este emisor. Veréis, a ver si me explico bien. Si creo un punto aquí haciendo doble clic en un lugar que está fuera de la curva y muevo esto hasta la mitad y le digo que esté a tope y este punto lo muevo hacia abajo, ¿qué pasará? Bueno, pues que en el segundo 0, que sería aquí donde está mi ratón, en el segundo 0 el alfa va a ser 0, porque el punto lo he puesto al final. Sin embargo, va a ir avanzando, va a ir cobrando alfa a lo largo de esta curva, hasta el segundo número 2, que es la mitad de Particle Life, segundo número 2. Ahí va a tener 0,3 de alfa, que es el máximo que le hemos puesto, justo donde está mi ratón, y luego va a ir perdiendo alfa hasta morir en el segundo número 4, ¿veis? Por eso aparece... en el momento de aparecer es transparente, luego se va haciendo cada vez más fuerte y luego va perdiendo otra vez opacidad hasta volverse otra vez transparente al final de la vida del efecto.
No sé si me estáis pillando, ya sabéis que en mis tutoriales podéis comentar lo que queráis, cualquier duda, o si me he equivocado en algo, corregirme. Podéis hablarme con total libertad. Bueno, para este caso yo voy a decirle que empiece totalmente transparente, porque si lo hacemos de otra manera se va a notar que aparecen, ¿veis que aparece de repente de la nada el efecto? Pues lo vamos a poner en cero, vamos a crear un punto y lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Vamos a crear otro punto aquí, vamos a decirle que a la mitad esté a tope y luego que vaya disminuyendo levemente hasta morir. También podéis tocar, cuando el puntero cambia de forma, podéis tocar la forma de la curva, ¿veis? Para que no sea rectilínea y esté más por un lado o por otro. Con eso alteraréis la forma en que va variando a lo largo del tiempo el valor que estáis tocando. Voy a ponerle 0,4. Vale, y voy a colocar otra vez esto ahí abajo. Bueno, y también quería hablaros de unas cuantas cositas como son la forma en que se va a mezclar, la forma en que va a aparecer la textura. Si la ponemos aquí en Blend Type, en apariencia, si seleccionamos opaco, van a salir los planos de lo que es la textura, lo que es la textura. También tenemos Additive, que no estoy 100% seguro, pero creo que es que cuando una se interpone delante de otra, se mezclan, o sea, se potencian su base. Ahora está un poquitín más apagado, si lo pongo en Additive, como se están mezclando las partes comunes de una textura con otra, se ponen como más brillantes. Y Multiplicative, que no, todavía no sé muy bien qué uso se le puede dar. Lo vamos a dejar en Alpha Based, yo lo voy a dejar así. Podéis experimentar si os gusta más en Additive, lo dejáis en Additive. También quería hablaros de la iluminación de lo que es la partícula. Tenemos Diffuse Lightning, que es la iluminación que va a recibir la textura propiamente dicha, como si fuera un diffuse cualquiera. En Blend Type, si lo pongo en opaco, lo vais a notar más. Si lo dejo en 1, estará iluminada, bien. Pero si lo dejo en 0, la textura se queda igual, simplemente que no está iluminada y por lo tanto está negra. Le podemos añadir una luz de relleno para que resalte más. Yo la voy a dejar sin la luz de relleno. Incluso que emita, tenga una luz emisiva, que emita una luz que no iluminará. Es decir, emissive light es una luz solo para la partícula. Si queréis que vuestras partículas sean una fuente de luz, tenéis que abrir aquí Light Source, añadirle un radio y una intensidad a la luz. ¿Veis? Ahora el suelo se está iluminando. ¿Veis? Cada uno de estos planos emite luz. Yo no voy a meterle luz ni nada, simplemente era para que, bueno, para hablaros un poquito así por encima de estas cosas. Podemos meterle un sonido también, experimentar cosas con el tamaño para que se estreche según la velocidad que lleva. Mira, esto no nos viene mal realmente, pero esto no es lo que voy a utilizar. Simplemente lo penúltimo que quería hacer es añadirle una rotación. Aquí en rotación tenemos una rotación aleatoria, X, Z, Y, ¿veis? Lo típico de siempre. Voy a meterle una rotación en el eje X de 180, aleatoria, claro. O sea que de 0 a 180 es como van a estar rotadas las texturas, porque fijaos, si lo dejo en 0, todas van a aparecer igual, ¿veis? Por aquí siempre va a haber este típico pico que hay, ¿veis? Donde está mi ratón siempre es igual. Si le meto, sin embargo, una rotación aleatoria, voy a poner 90, bueno, para que sea más aleatoria. ¿Veis cómo ahora está saliendo de forma totalmente aleatoria? Ya no se ve por aquí los típicos huecos de siempre, sino que ahora la textura se mueve distinto. Y bueno, no está bien que se atraviese el suelo, sino que debería de quedarse un poquito por aquí alrededor, con lo cual voy a darle colisión. Aquí en el apartado colisión vamos a añadirle en Physics Type un tipo de... Aquí seleccionamos el típico, cómo va a reaccionar cuando choque con otros cuerpos. Vamos a decirle colisión simple y que colisione con el terreno simplemente. También podemos decirle que colisione con objetos estáticos, con objetos dinámicos, pero a mí lo que me interesa es que, fijaos, está como moviéndose hacia allá, está como avanzando por el suelo. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Pues darle fricción para que se quede quieta, se vaya quedando quieta ahí donde choca. Voy a añadirle un poquito de fricción, no demasiada, y choca con el suelo y se va quedando, como tiene fricción, pues choca con el suelo y se queda quieta.
También, al contrario que la fricción, podemos añadirle bounciness, que es rebote, que es que cuando cae al suelo rebota un poquito. Y bueno, podemos controlar las veces que va a colisionar. Collision fraction es, si lo dejamos en 1, todos los planos van a colisionar. Si lo vamos disminuyendo, solo algunos, solo el 0,5%, solo el 0,5 de cada plano va... A ver, solamente la mitad de los planos van a chocar, que me lío. Y en fin, densidades para el agua. Todo esto no nos interesa en el caso del humo. Simplemente le voy a añadir un poquitín de fricción. Vamos a añadirle más planos, unos 15. Y la verdad es que me ha gustado el efecto que le ha dado el estrechamiento de la partícula, de lo que es el plano, que stretch solo sirve para cuando tiene movimiento, ¿eh? Un poquitín más de fricción y yo creo que ya tenemos aquí un humo que está bastante bien como especie de nitrógeno líquido que sale de ahí dentro. Evidentemente podríamos seguir tocando el alfa para que quedara mejor, podríamos hacerle mil cosas más, pero bueno, de eso os encargáis vosotros. Yo ya os he enseñado la base para crear este humo que queda bastante bien, creo yo, ¿no? Y, y nada más, simplemente yo ya he terminado. Vosotros, si le dedicáis mucho más tiempo, seguro que os queda el humo mucho mejor. Y nada, si os ha sido de ayuda o os ha gustado el tutorial, podéis puntuármelo, podéis darle a like, suscribiros para más vídeos. Y nada, estáos pendientes porque ya iré subiendo más cosas, más tutoriales de partículas con los que seguiré viendo el resto de parámetros más en profundidad. Haré un fuego, una cascadita, en fin, unas cuantas cosillas más. Así que nada, un saludo, ya sabéis, like y suscripción y nada, hasta pronto.